Hola a todos, el día de hoy tengo un tema para compartir con ustedes, que es cómo ayudar a nuestros hijos a encontrar el sentido de su vida y permitirnos a nosotros como padres encontrar el nuestro. Y bueno, para esto nos acompaña una persona que es referente en la educación en casa y para mí es alguien muy especial porque fue la primera persona que encontré cuando me estaba cuestionando sobre la educación de mi hija mayor, que en ese entonces tenía 3 años y todas las personas a mi alrededor ya me estaban presionando para meterla a la escuela. Nuestra invitada dejó la escuela siendo adolescente, es mamá de 3 jóvenes que nunca han ido a la escuela y se dedica a orientar a papás y mamás que no están satisfechos con el sistema escolar para que ellos mismos puedan educar a sus hijos y puedan disfrutar de un estilo de vida libre. Y bueno, con esto ya van a saber quién es, porque ella es autora del libro, de ese maravilloso libro que me dio tranquilidad cuando lo necesitaba y que desde hace 8 años sigue estando aquí cerquita de mí, Oh. que es supraescolar. Y bueno, eh, Priscila, pues bienvenida. Es un honor para mí platicar contigo y agradezco profundamente el tiempo que te has tomado para compartir con esta comunidad. Muchas, muchas, muchas gracias. Ay, Daniela, qué linda. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, por esta presentación. Para mí es un gusto poder compartir, conocerte, saber lo que estás haciendo y pues saber que mi experiencia, lo que escribí, está dando frutos en una familia, ¿no? Y que todos esos conceptos pues están llevándose a la práctica y por papás tan valientes que se atreven a hacerlo y a desafiar, pues, todo el pensamiento que nos rodea. Entonces, pues, para mí es un gusto y un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Priscila. Pues comenzamos. He coincidido con muchos padres y madres a lo largo de todo este camino, ¿no? Y me Ujú. incluyo en ellos porque cuando nace nuestro bebé, si es el primero con mayor razón, como que algo pasa en nuestra mente que nos transportamos inmediatamente al futuro, ¿no? Ya los vemos como profesionistas exitosos, felices, con su propia familia y no nos ponemos a pensar que apenas es un bebé. Entonces, como que nos saltamos esa etapa de la infancia Ujú. y nosotros como papás nos enfocamos en que vaya a la escuela porque es ahí donde van a aprender, donde los van a educar y dejamos totalmente esa responsabilidad a la institución, ¿no? Entonces nos sentimos buenos padres porque, ya va a la escuela y pagamos la escuela más cara si es posible, Sí. para que tengan el futuro asegurado. Pero esta parte es muy importante. La infancia es una etapa que va a definir su etapa adulta, ¿no? Los va a marcar. Ujú, Entonces, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos transmitiendo en esta etapa a nuestros hijos, ujú. ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como papás darnos cuenta de las habilidades que tienen nuestros hijos? Sí. Fíjate que eso que comentas, qué impresionante esa mentalidad que tenemos, ¿no? De que desde pequeñitos ya lo estamos visualizando a futuro, ¿no? Lo que va a hacer, a qué se va a dedicar, cuál casa va a comprar, qué carro va a tener, todo su futuro, ¿no? Y nos preocupa mucho ahorita, el presente, lo que tenemos que hacer, pero proyectado al futuro. Pero siento que a veces no nos enfocamos en las cosas que deberíamos de enfocarnos, porque sí es verdad, todo lo que hagamos ahorita va a tener una repercusión en el futuro, pero no necesariamente como generalmente nos imaginamos, ¿no? Que si le pago una buena escuela, que si lo inscribo a muchas clases extracurriculares, que si
Todas estas cosas que generalmente pensamos que son lo que les va a asegurar el éxito en el futuro, no necesariamente es así. ¿Y por qué lo digo así? Porque el mundo está cambiando muchísimo y lo acabamos de ver el año pasado con la pandemia, como de una semana a otra, de un mes a otro, las cosas cómo han cambiado, cómo muchas profesiones que antes había, ahora se tuvieron que reinventar o algunas desaparecieron o algunas incluso están apareciendo y así a cada momento va a empezar a haber profesiones, oficios, actividades que antes no había y estamos viendo que todo está cambiando muy, muy rápido. Entonces realmente no podemos pensar qué es lo que mi hijo va a necesitar de aquí a 10 años, cómo lo puedo preparar ahorita para 10 años, porque ni siquiera sabemos cómo va a ser ese futuro, no sabemos a qué se va a dedicar. Pero sí hay muchas cosas que, sea lo que sea, como sea el futuro o cambie como cambie, sí que van a necesitar y sí que les van a ser útiles en cualquier cosa que ellos hagan. Por ejemplo, para mí es muy importante que los niños entiendan cómo funciona el mundo. En el momento que les toque vivir, cuando sea esa época, que ellos puedan tener esta conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, cómo son las cosas, cómo funcionan, porque de ese modo, pues ellos van a poder tener una respuesta, ¿no? ¿Qué participación tengo yo en este momento en la historia? ¿Qué puedo hacer? Y eso también, esa conciencia los ayuda también a tener un pensamiento crítico que entonces los ayuda a tomar buenas decisiones, sea lo que sea a lo que se dediquen, siempre van a necesitar esta habilidad de tener un pensamiento crítico, de poder analizar la realidad, lo que está sucediendo y qué puedo hacer yo eh, con base en eso, ¿no? Y también creo que es muy importante que ellos puedan conocer y ser conscientes de cuáles son sus propias habilidades, que muchas veces esta premura que tenemos como papás y esta obsesión de llenarlos de muchas actividades y de muchos conocimientos se vuelve contraproducente, ¿no? Porque nos impide que conozcamos realmente cuáles son nuestras habilidades. Justo en la mañana les estaba contando a mis hijos y a mi esposo que yo de niña escribía muchísimo, escribía a todo el mundo, escribía cartas en cumpleaños, cuando me enojaba con mis papás o con mis hermanas, les escribía cartas, todo el tiempo estaba escribiendo, escribía cuentos, escribía mis sueños, escribía todo el tiempo. Pero yo les decía, nunca nadie en la escuela, ninguna maestra, nadie se dio cuenta de eso. O tal vez sí, me decían, ay, eres buena para escribir, pero nadie tomó eso como para impulsar esa habilidad, ¿no? Y al contrario, muchas veces yo estaba en la escuela y estaba escribiendo lo que yo había en mi cabeza y tenía que interrumpirlo porque era la clase de matemáticas, era la clase de ciencias sociales, de ciencias naturales y yo tenía que poner atención a la clase. Entonces, ese talento como que se me olvidó y apenas hace unos cuantos años lo estoy empezando a revivir, ¿no? Y a potenciar, pero fíjate cuántos años perdí, ¿no? Digamos que perdí de que pude haber desarrollado esa habilidad. Y pienso que muchas veces eso es lo que sucede. Entonces, nosotros podemos darles esa oportunidad a nuestros hijos de que desde bien chiquitos puedan estar en contacto con sus habilidades, con sus talentos, con lo que son buenos para hacer, con lo que les gusta hacer. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan esta conciencia de su realidad y de las habilidades que ellos tienen? Pues estando muy cerca, desarrollando una conexión muy fuerte con ellos, dedicando mucho tiempo. A veces pensamos que hay que dedicarles tiempo de calidad, ¿no? 15 minutos al día y no, la calidad es cantidad también. Para poder conocer a una persona profundamente necesitas dedicar mucho tiempo, necesitas poder platicar, estar con él y eso lo hacemos con nuestros hijos. Por eso es que muchos papás pues decidimos dejar la escuela, porque ese tiempo que ellos estarían allá, nosotros lo podemos usar para estar cerca, para tener pláticas significativas, para tener conversaciones, para que ellos nos cuenten, para escuchar, no solo para hablar, sino para escuchar
qué es lo que ellos nos tienen que decir, para interesarnos en lo que a ellos les interesa, para ver por qué les gusta jugar eso, por qué les gusta ver eso, por qué les gustan esos pasatiempos. Y entonces, cuando tenemos toda esa información, entonces es mucho más fácil que podamos buscar formas de potenciar sus habilidades, ¿no? Sin esa obsesión o sin esa, este, obligación de tener que seguir tal vez un programa o algo que alguien estableció, sino que con base en lo que a ellos les gusta, entonces vamos buscando herramientas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, cómo me hubiera gustado que me llevaran a un taller de escritura creativa, por ejemplo, que me hablaran de lo que es la literatura. Apenas ahora yo estoy aprendiendo eso de los grandes escritores, de las reglas que hay, de cómo, de qué es lo que se considera literatura. Todo eso yo no lo sé, yo no lo sabía y no lo aprendí en la escuela. Y cómo me hubiera gustado que me lo hubieran enseñado. Pero si nosotros estamos cerca de nuestros hijos para poder ver esas inclinaciones que ellos tienen, entonces es más fácil que podamos acercarles herramientas y pues potenciar esas habilidades, ¿no? Así es, qué importante observarlos, la observación, la comunicación, el entendimiento de en todas partes, ¿no? En todos nuestros sentidos. En tu libro, Aprendizaje Supraescolar, mencionas que hay dos pilares fundamentales con los que yo coincido y a mi parecer van de la mano para lograr acompañar a nuestros hijos a descubrir su propósito de vida. Ujú. Uno de ellos es precisamente conectar con ellos. Ujú. ¿Qué podemos hacer para no terminar imponiendo nuestros deseos? Porque siempre se da, ¿no? O lo que nosotros pensamos que es lo mejor para ellos. Sí. Sí, es, bueno, nada más para completar la idea, el otro pilar fundamental es la identidad, ¿no? El conocer esto de quién eres tú, qué estás haciendo aquí, cuáles son tus habilidades. Y yo pienso que si tenemos estas dos cosas, entonces no necesitamos estímulos externos para aprender, porque siempre vamos a estar motivados porque queremos llevar a cabo nuestro propósito de vida, queremos expresar nuestra identidad, nuestros anhelos. Y para podernos dar cuenta de eso, pues se necesita la conexión. Por eso yo digo en el libro que son estos dos pilares fundamentales, la conexión y la identidad. Y sobre esto que estás diciendo de imponerles a nuestros hijos nuestra opinión o nuestra forma de ver la vida, sí, yo pienso que es muy difícil no hacerlo y siempre lo vamos a hacer. Yo pienso que siempre estamos adoctrinando, nos demos cuenta o no, queramos hacerlo o no, siempre lo estamos haciendo porque es imposible no transmitir nuestra esencia, lo que nosotros somos. En tu casa hay una cultura familiar, todo lo que ustedes hacen, em, el entorno que hay, sus actividades, incluso lo que hay en tu hogar, los objetos, la comida, los olores, los sabores, todo ese entorno, todo lo que rodea a tus hijos, la ideología, las conversaciones, lo que se platica, los comentarios que se hacen, todo eso está educando y les está transmitiendo una, pues, una cosmovisión, ¿no? Una forma de ser. Y así es como ellos, pues, van a crecer. Claro que más adelante, pues, ellos van a poder ver más cosas y ellos van a poder elegir, ¿no? Su propio rumbo, su propia forma de pensar, pero en la infancia cuando son pequeñitos es muy grande la influencia que tenemos nosotros. Por eso te decía, ¿no? Claro que influye lo que nosotros hagamos, entonces ahí es donde debería de estar la importancia y nuestra labor, ¿no? Nuestra inversión en qué les estoy transmitiendo aún sin palabras, aún sin darme cuenta. Entonces, cuando consideramos esto, pues nos damos cuenta de que realmente la educación más importante es la nuestra, ¿no?
qué opino yo, qué sé yo, cuáles son mis valores, qué es lo importante para mí, cuáles son mis prioridades, cuáles son las actividades que yo hago durante el día. Y entonces, si le damos importancia a eso, pues eso es lo que les vamos a estar transmitiendo a los niños. Ahora, es verdad que sí hay niños más complacientes que otros. Yo tengo un niño y también yo siempre he tenido ese temor, ¿no? Muchas veces hasta le tengo que preguntar así como sinceramente, dime, ¿de verdad te gustó la comida? Porque él es un niño tan complaciente y tan cooperativo que de todo es como, sí, mamá, está bien, y no habla y no dice. Y a mí, igual que a ti, es una preocupación que yo tengo, ¿no? De que él no haga las cosas solamente porque yo se lo estoy diciendo o porque me quiere agradar a mí, sino que él realmente pueda tener esa opinión. Entonces, yo pienso que, y considerando todo esto que te digo, la gran influencia que tenemos en ellos, pienso que al asumir esta responsabilidad de ser nosotros quienes nos encarguemos de toda su educación integral, tenemos que estar doblemente abiertos a aprender, a conocer otras perspectivas y a cuestionarnos lo que hemos creído. Porque cuando vamos a la escuela, es verdad que en la escuela se tiene una ideología que les van a enseñar, pero dentro de eso sí tienen la oportunidad de exponerse a otras personas, a otros compañeros, a otras formas de vida, a los maestros, sean buenas o sean malas, por lo menos tienen la oportunidad de exponerse a otras experiencias. Entonces, si nosotros estamos tomando esta responsabilidad, pienso que tenemos ese gran compromiso de no quedarnos solamente con un punto de vista o con una eh, perspectiva de la vida, ¿no? Sino que ahora es una gran oportunidad para nosotros para abrir nuestro marco de referencia y abrirnos a otras opiniones, a otras experiencias, a otros estilos de vida y te digo, incluso cuestionar, ¿realmente esto es lo mejor que podría estar haciendo? ¿Realmente esto es lo correcto? ¿Realmente esto es lo que quiero creer? Y bueno, pues aquí se requiere un poco de valentía porque si nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta de que va a llegar el momento que nuestros hijos, si continuamente estamos fortaleciendo su pensamiento crítico, ellos van a venir y nos van a cuestionar. ¿Y qué es lo que yo he estado experimentando ahora? Que mis hijos pues están entrando a la adolescencia y que ya son mucho más conscientes de cosas que están aprendiendo, que han conocido muchas experiencias, muchas personas, muchos puntos de vista y entonces vienen y nos cuestionan, ¿por qué ustedes creen esto? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué hacemos esto en la casa? Y te digo, es algo difícil, pero yo pienso que es muy enriquecedor porque te das cuenta de que estás formando libres pensadores, estás formando personas que tienen un criterio y que no hacen las cosas solamente porque tú dices, sino que realmente las están analizando porque quieren encontrar qué es lo correcto y tomar las decisiones correctas. Entonces, pues es algo que, te digo, es difícil, pero yo pienso que nosotros como padres educadores, pues tenemos ese compromiso de hacerlo y pues hay que ser valientes de, de estar dispuestos a tener esa apertura y a empoderar a nuestros hijos para que ellos estén en contacto con consigo mismos y con su propio criterio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me encanta cuestionar y siempre he cuestionado desde chica. Entonces, esta parte que tú dices, hay que ser valientes para permitir que nuestros hijos nos cuestionen. Y es esa parte como de dejar a un lado el autoritarismo Sí. y permitir que ellos expresen. Y la verdad es que terminamos aprendiendo más nosotros, ¿no? Como papás. Es un gran regalo esto. Muchísimo, sí, muchísimo. Cosas que ni te imaginabas y que das por hecho, ¿no? Porque así te educaron, así te dijeron que era, y así ves que todo el mundo, pero cuando viene un niñito de 4, 5, 10, 14 años y te dice, mamá, ¿por qué? ¿Tú piensas eso? ¿Por qué eres así? ¿Por qué hacemos eso? O sea, entras en una crisis y no se trata de dejarlos que sean groseros, ¿no? O rebeldes. No, no estoy hablando de eso, sino realmente
de ser críticos, ¿no? De verdad analizar y de verdad cuestionarte. Y te digo, eso comienza desde que son bien pequeñitos, o sea, en esas conversaciones en la mesa de por qué se hacen las cosas, por qué nos detenemos en la luz roja, por qué tiramos la basura en este bote, todas esas cuestionamientos, si continuamente tienes una conversación abierta, vas a crear libres pensadores que se lo van a cuestionar todo. Y como en cualquier disciplina, la práctica te hace ir avanzando, ir mejorando. Entonces ya no los tomas así como un ataque. Al principio puedes sentirte así como, Exacto, 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 sí, es como aprendes a ser humilde, ¿no? Y realmente, como dices, es una riqueza porque aprendes muchísimo y pues es muy enriquecedor. sí, yo creo, Priscila, que nuestros hijos van aprendiendo mucho también de nuestro comportamiento. Entonces será importante que nosotros como padres vivamos congruentes con nuestro propio sentido de la vida. Sí, totalmente, totalmente. Y fíjate que yo pienso que realmente esa es la lección más importante que les estamos enseñando a ellos, porque las matemáticas, las reglas gramaticales, la historia, todo eso se puede aprender, todo eso está en la web y lo puedes aprender y es sumamente fascinante, ¿no? Aprender todas esas cosas. Pero lo que no te enseñan en la escuela, lo que no te enseñan en Google es la actitud y esto, ¿no? A encontrar quién eres, a encontrar ese sentido. Entonces, si nosotros primero, como adultos, tenemos una identidad bien definida, sabemos qué es lo que le da sentido a nuestra vida, por qué hacemos las cosas, ya nuestros hijos ya llevan una ventaja muy grande porque lo están viendo en nosotros. Entonces, ellos lo van a hacer también en su propia vida, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es lo importante que tendríamos que hacer nosotros primero, conocernos, entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestra intuición, siempre cuando las mamás vienen y uno de los temores principales es, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero seré capaz de hacerlo. Y yo pienso que este temor viene de la gran desconexión del sistema educativo, ¿no? De que toda la vida nos dijeron, tú no puedes, tú te callas, tú te sientas, yo sé lo que es mejor para ti, lo que tú debes de aprender y tú escuchas y obedeces. Entonces, toda la vida nos hemos creído que no podemos, que no sabemos, que necesitamos de alguien más. Entonces, estamos tan desconectados de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría interior que cada persona tiene, y especialmente siendo mamás y papás, tenemos una intuición que nadie tiene, ningún maestro, ningún psicólogo, ningún profesional tiene con tu propio hijo. Nadie lo puede conocer más que tú y nadie puede tener esa percepción de qué es lo que necesita y qué decisiones tienes que tomar. Entonces, yo pienso que ese sería uno de los primeros pasos en nuestra preparación como adultos, como papás que queremos asumir esta responsabilidad, el recuperar la conexión con nosotros mismos, con nuestra intuición, recuperar esa confianza y esa seguridad en nosotros mismos. Y luego, pues obviamente también definir qué creo, por qué creo lo que creo, por qué hago esto, lo que te decía, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las actividades más importantes? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y entonces ser congruente con eso que yo creo. Si yo estoy definiendo estos valores y yo digo que la familia es lo más importante para mí, bueno, pues mis actividades diarias tienen que reflejar ese valor, eso que yo digo que es importante para mí, ¿no? Y otra cosa, pues también esto, ¿no? De estar abiertos a seguir aprendiendo. Yo pienso que nunca terminamos de aprender y eso de que estudias 4 años y te dan un papel para hacer algo, para mí es como una falacia, ¿no? Un mito. Realmente toda la vida estamos aprendiendo y cuando más se aprende es cuando estás en la práctica, cuando estás cometiendo errores, cuando te estás enfrentando con situaciones que no tenías previstas y cuando tienes que improvisar, ahí es cuando aprendes, ahí es cuando estás adquiriendo las verdaderas habilidades. Entonces,
estar abiertos a estar aprendiendo. No existe un momento en que digas, ya estoy lista para educar a mis hijos. No, todo el tiempo estás aprendiendo en la práctica, estás experimentando, los estás conociendo, estás cometiendo errores, pero eso mismo te está capacitando y está fortaleciendo tu intuición, ¿no? Y algo también muy importante es que estemos dispuestos a cambiar de rumbo. Cuando nos demos cuenta de que estábamos equivocados, cambia de rumbo, acéptalo, date cuenta, está bien, todos nos podemos equivocar, ok, esto que yo creía, ya me di cuenta que no, me faltaba información, pero ahora que la tengo, reconozco que estaba en un error, doy la vuelta y me sigo para el otro lado y seguimos avanzando, ¿no? Entonces sí, yo pienso que todo eso es importante y esa es realmente la lección que les estamos dando a nuestros hijos. Si nuestros hijos pueden ver esas actitudes en nosotros, yo pienso que le estamos haciendo un gran favor a nuestras sociedades, ¿no? De aportar seres humanos con estas características. Sí, totalmente de acuerdo. Y cómo somos humanos, como dices, nos podemos equivocar y cambiar de opinión. Y cómo nos han condicionado también desde pequeños a que si te portas bien, a que si eres perfecto, a que si no te equivocas, Sí, entonces te amo, ¿no? O sea, sí, condicionamos el amor a esta parte. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestra identidad como adultos, como papás, sí. para entonces poder respetar o ser conscientes de que nuestros hijos tienen su propia identidad y dejarlos ir en busca de ella? Sí, es, es un trabajo profundo, no es de un día para otro, es de años. Yo creo que todos seguimos trabajando en eso, ¿no? Descubriéndola, recuperándonos de todo lo que nos dijeron en nuestra infancia, de los fracasos, de las cosas que tuvimos que pasar y poco a poco vamos superándonos, pero pienso que si le damos oportunidad de hacerlo ahora, pues también a nuestros hijos pueden empezar desde mucho más chicos, ¿no? Em, Pienso que básicamente es darte la oportunidad de cuestionar quién eres y para qué estás aquí. O sea, quién soy, cuáles son mis características, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis anhelos. En el libro yo sugiero algunas preguntas para poder empezar con esta exploración que te digo es muy profunda. em, y lleva mucho tiempo, pero básicamente es encontrar eso, ¿no? Como cuál es la motivación más profunda que te lleva a hacer lo que haces. Entonces, si te preguntas, ¿qué es lo que me gusta hacer y por qué me gusta hacerlo? ¿O qué es lo que me desagrada hacer y por qué me desagrada hacerlo? ¿O qué es lo que me gusta ver en otras personas o lo que valoro en otras personas? Y si haces listas de este tipo de cosas, si te vas analizando a ti mismo, vas a ir encontrando como patrones, ¿no? Como repeticiones y entonces poco a poco vas a poder llegar a ese gran motivo que es el que impulsa tu vida, ¿no? Que es el que te lleva a hacer las cosas que haces. Y pues ahí empieza esa identidad y luego cómo lo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, en mi vida, a lo largo de mi vida, y todo este proceso empezó cuando dejé la escuela, que me di la oportunidad de explorar áreas que yo nunca pensé que me iban a gustar. Fue cuando regresé y me di cuenta de esta o retomé esta pasión por el idioma, ¿no? Primero pensé en un viaje que hicimos a Honduras para ayudar a los damnificados por el huracán en 1998. Estuvimos con un grupo de muchachos americanos y entonces pues ellos se querían comunicar con la gente de Honduras y pues no podían por el inglés. Entonces el grupo de mexicanos pues les ayudábamos, ¿no? De intérpretes. Y en esa experiencia me di cuenta de que me encantaba eso, me encantaba traducir, me encantaba el idioma, encontrar los porqués cuando venían y me preguntaban, ¿por qué se dice por? ¿Cuándo se dice por? ¿Cuándo se dice para? Y el analizar esas reglas gramaticales fue así como una pasión que yo quería investigar y así una sed de conocimiento, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta de que tenía ese amor
por el lenguaje y pensé que ese era mi llamado, ¿no? Mi anhelo más profundo. Pero a medida que ha pasado el tiempo y luego pues con los niños y luego con mi trabajo con los papás, me he dado cuenta de que en realidad no es tanto, sí, claro que me encanta el lenguaje, pero más profundo, la razón por la que disfrutaba tanto esa actividad era porque a mí me gusta como responder las inquietudes de las personas. O sea, lo que él necesitaba, ese muchacho americano necesitaba saber en ese momento y para mí tener una respuesta, poder ayudarlo, eso en realidad era lo que me apasionaba. ¿Y qué es lo que me pasa ahora con los papás? Cuando los papás vienen y me preguntan, pero eso es legal y la socialización, siento como que me pican las manos y quiero responderles porque tengo ese anhelo de dar información o de aclarar conceptos, que les quede claro a las personas. Y como ves, pues ha sido un camino que empezó desde que yo era niña, ¿no? Que cuando me di cuenta de que me gustaba escribir y está muy relacionado con el lenguaje, pero realmente lo que me mueve, el anhelo más profundo es eso, aclarar conceptos. Y eso puede tener una aplicación muy diversa, ¿no? Por ejemplo, escribiendo o dando clases de español o traduciendo o ayudando a papás o educando hijos en la casa. Entonces, es algo mucho más extenso que simplemente decir mi identidad es ser abogado o mi identidad es ser diseñador gráfico, ¿no? Es algo mucho más profundo, es como un motivador que es lo que te lleva a hacer lo que haces en la vida, lo que le da sentido y pues que lo puedes expresar de diferentes formas. Entonces, te digo, en el libro doy varias pautas para poder encontrarlo primero nosotros como adultos y luego si tú pasas por este proceso, pues va a ser mucho más fácil estar alertas y observando a nuestros hijos para ayudarlos a ellos también a pasar por ese proceso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y como digo, ¿no? Etiquetarnos es limitarnos. Entonces, si solo decimos, no, pues en mi caso, no soy diseñadora gráfica y ya Ajá. solo hago gráficos, pues no, o sea, soy mucho más que eso. Sí. Y como dices, ¿no? Y que te pregunten, ¿y tú qué eres? No, pues aclaradora de conceptos. Oh, Exacto, qué raro. exacto. Pero exactamente, como dices, es mucho más holístico, ¿no? La identidad. Sí. Ahora, eh, escucho mucho a papás decir, ¿cómo puedo saber que mi hijo está aprendiendo cuando recién, o sea, están educando en casa? ¿Cómo puedo saber que están aprendiendo? Porque en la escuela pues hacen exámenes y según esto es la evaluación de que están Sí, aprendiendo. la evidencia, ajá. Ajá. Entonces, a los papás les queda esa desconfianza porque no lo podemos controlar, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en que si los dejamos ir por el camino del sentido de su vida, ellos mismos van a saber hacerlo? Sí, pues yo pienso que nos queda la desconfianza porque toda la vida nos han dicho que si alguien no viene y te enseña, entonces tú no vas a aprender nada. Entonces tenemos esta idea, ¿no? De que necesitas alguien externo que venga y te diga qué, cuándo, cómo y además que lo certifique, ¿no? Que diga, sí, sí pasó por la mente, aunque ya no te acuerdes de nada después de ponerlo en el examen, pero pasó por tu mente. En algún momento lo tuviste en tu mente, entonces ya queda aquí en el papel. Entonces, obviamente, y como lo que decíamos, ¿no? Ese miedo a equivocarnos, a estar mal, a reprobar, pues nos hace que nos dé mucho miedo hacer las cosas de manera diferente. Nos da mucho miedo confiar, dar ese paso. Pero mira, yo estaba pensando, por ejemplo, si nos imaginamos a la gente que vive en una tribu alejada de la civilización, en donde no existe el sistema socioeconómico que tenemos en nuestras ciudades, en donde ellos viven así en comunidad. Eh, Esas personas no tienen miedo de que algún día sus hijos sabrán cazar y sembrar y sobrevivir
en ese entorno en el que ellos viven, ¿no? Imagínatelos, cómo es su estilo de vida. Ellos no mandan a sus hijos a la escuela, ellos los traen con ellos y los niños aprenden de lo que están haciendo. Pero entonces, ¿de dónde viene esa confianza? ¿Cómo es que saben que sus hijos van a poder sobrevivir y van a poder cazar leones y van a poder hacer todo lo que los adultos hacen? No los abandonan, no esperan que algún día ya de repente se van a levantar y van a ser un hombre convertido en cazador y recolector sabiendo hacerlo todo. No, sino que todo el tiempo los tienen pegados con ellos. Las mamás los traen pegados en su rebozo y andan haciendo sus actividades y cargando leña y cocinando y cazando y todo lo que tienen que hacer y traen a sus bebés. Y cuando los chiquitos empiezan a caminar, los traen con ellos y los incluyen y los niños todo el tiempo están aprendiendo de las actividades y llenándose de ese entorno. Entonces es como obvio que va a llegar el momento y no es de que va a llegar el momento, sino que todo el tiempo es un proceso en el que están aprendiendo y se están convirtiendo en lo que ven a su alrededor, en lo que es su entorno. El problema es que nosotros separamos a nuestros hijos. Y el problema es que lo que se enseña en la escuela pocas veces tiene algo que ver con nuestra realidad, con lo que se hace en el mundo, con la actividad del mundo. Lo que se hace en la escuela es una realidad completamente distinta. Entonces, si no aprendemos esas cosas en la escuela, pues realmente no las vamos a aprender tampoco en la vida real, o sea, porque son cosas que no tienen aplicación. Por ejemplo, las raíces cuadradas, ¿cuándo las has utilizado? A menos que seas una persona que te dedicas a esa área, las vas a utilizar, pero o la química avanzada o la trigonometría o todas esas cosas o la sintaxis. Yo uso la sintaxis todos los días y si te pregunto probablemente la mayoría de la gente no va a saber ni se va a acordar de las reglas porque no, su actividad no requiere eso. Entonces, yo pienso que de ahí viene el miedo, ¿no? Porque son muchas cosas que si no las aprendo en la escuela, difícilmente las voy a aprender afuera. Sin embargo, las cosas que sí son útiles, como administrar un hogar, manejar, ser papá, manejarte en la sociedad, todos las sabemos hacer, todos las aprendimos y nadie nos las enseñó en la escuela. Y sin embargo, lo sabemos hacer y nos sabemos desenvolver bien. Entonces, eso es lo que no deberíamos de enfocarnos, ¿no? En que aprendan realmente esas cosas, pero no esperar que algún día las aprenderán o que nos deshacemos de ellos para que alguien se asegure de que van a tener esas cosas. No, sino más bien incluirlos y tenerlos muy cerca y que puedan ver toda esa realidad, para que puedan ver la aplicación real y tangible. Y cuando me encuentro con un problema, con una situación, con algo que no sé cómo resolver, ahí es donde entra el aprendizaje. Ahí es donde entra el conocimiento, esa sed y esa hambre de aprender, de investigar, de indagar, de ver, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? Ah, pues necesito investigar, necesito leer, necesito saber todo esto, pero tiene una aplicación real, ¿no? En el mundo real. Entonces, pues eso, o sea, es pensar qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo verdaderamente útil y enfocarnos en eso. Y claro, observar a nuestros hijos, ver qué habilidades tienen y entonces acercarles todos los recursos enfocados a esa habilidad. Si a tu hijo le gusta dibujar o si le gusta programar o si le gusta bailar o si le gusta, pues ahí tienes un campo bien grande de que aprenda cosas y te vas a dar cuenta de que si está impulsado por ese anhelo, por ese deseo, no necesitas motivarlo, no necesitas obligarlo a que aprenda. Al contrario, él va a andar detrás de ti, mamá, mamá, ya quiero saber, llévame, cómprame, hazme porque quiero saber más y porque tiene ese motor ahí que lo impulsa, ¿no? Sí, totalmente. Y haces que me emocione, o sea, me vibra el corazón, se me pone chinita la piel. Y una anécdota que me quedó desde la primera vez que leí tu libro, cuando hablabas sobre tu experiencia con la contabilidad, ¿no? En ese momento te juro que así, o sea, me iluminó totalmente tu anécdota y dije, claro, o sea, van a aprender lo que necesitan aprender en el momento que lo necesiten. Claro, claro.
Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, escucho que los papás dicen, no, es que tiene que ir a la escuela para que aprenda lo básico. Digo, pero lo básico, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para, no? O sea, Lo básico, y lo básico que es, o sea, si tú te manejas con lo básico, yo pienso, yo me manejo con lo básico, con las matemáticas básicas, con la lógica básica, con todos es con lo que nos manejamos. No se lo puedes enseñar tú, no lo puede aprender de ti. Ahora, claro, hay mucho más que con lo que nos podemos enriquecer, pero eso está ahí en Internet. Lo que necesitamos no es los datos, no es el saber que Napoleón en qué momento vivió, qué fue lo que hizo. No, esos datos ahí están en Internet. Lo que necesitas es la actitud, primero de saber quiero tener esos datos, ¿no? Esa necesidad, ¿por qué lo quiero saber? Y luego, ¿dónde lo voy a encontrar? Y luego, cuando lo tengo, saber discriminar, esta información me sirve, esta no. Y luego, ¿qué voy a hacer con esa información? Y eso no te lo enseñan en la escuela ni en Google. Eso lo tienen que aprender de nosotros, pero pues nosotros primero lo tenemos que desarrollar en nuestra propia vida para que ellos lo puedan ver, ¿no? me encanta. Ahorita tus hijos pues ya son grandes. ¿Qué, Sí. qué edades tienen y desde tu perspectiva, porque no estás dentro de ellos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ellos ir descubriendo su propio camino y también Sí. tú como mujer, madre, cómo ha sido para ti verlos así? Ay, sí. Bueno, mis niñitos tienen 15, 13 y 12 años. Nunca han ido a la escuela y tampoco hemos llevado nunca un programa, un currículum, nada. Pero aún así saben muchas cosas más que yo, sobre todo ahorita de historia, de filosofía, de cosas de programación, edición, saben, no superan a mi esposo y a mí, ¿no? Pero yo pienso que no es como que han ido descubriendo un camino, ¿no? Como que, o sea, no es como que vas como esos dibujos en donde vas descubriendo, vas uniendo los puntos y al final ves una imagen, ¿no? No creo que es como descubrir, este era el camino final, sino que yo pienso que hay muchos caminos, hay muchas formas, hay muchas expresiones y eso puede ir cambiando a lo largo de la vida. Y el meollo no es tanto encontrar los caminos, el meollo más bien es conocernos nosotros mismos. Y yo pienso que eso es lo que mis hijos han podido hacer a lo largo de todos estos años. Eh, el hecho de que han tenido la oportunidad de experimentar muchas cosas, han tenido muchas experiencias de tomar cursos, de conocer personas, de dedicarse a actividades. Ahora me gusta el dibujo, ahora me gusta programar, ahora quiero filmar una película, ahora quiero escribir un libro, ahora quiero, y cosas muy diversas, ¿no? En la cocina, han experimentado muchas cosas, escuchan a muchas personas em, y pueden dedicarse a ellas tanto como ellos quieran, o sea, no tienen la obligación de, bueno, ya, tengo que terminar esto o tengo que cumplirlo, aunque ya no me guste, tengo que hacerlo, sino que tienen esa libertad como un buffet, ¿no? Cuando vas a un buffet no se espera que te lo comas todo, todo lo que te sirvas en el plato, ¿no? En el buffet pues es como que vas, te sirves un poquito de todo y lo pruebas y de lo que te gusta más y luego vas y te sirves de otras cosas. Esa es la idea de un buffet, ¿no? Que puedas probarlo todo y quedarte con lo que más te gusta y lo que no, pues tal vez no te lo comes, ¿no? Y pienso que eso es lo que han tenido ellos, la oportunidad de experimentar muchas cosas en la medida que ellos han querido. Entonces, tienen un contacto muy fuerte consigo mismos, con sus deseos, con sus em, impulsos, con lo que ellos quieren hacer, con sus sensaciones, que yo pienso que es algo muy valioso, que en nuestra sociedad muchas veces no es bien visto, ¿no? Porque te ves como que, ay, rebelde o desobediente o anárquico, pero yo pienso que muchas veces esa es la raíz de muchos de nuestros problemas, que realmente no nos conocemos, no sabemos lo que queremos, no sabemos hacia dónde ir y tampoco tenemos la firmeza de mantenernos firmes
en nuestras convicciones, porque no estamos seguros y siempre estamos como viendo a ver qué opinan los demás o qué me dicen y para yo hacerme a ese lado, ¿no? Entonces, para mí ha sido, incluso yo misma en mi vida, eso es algo con lo que yo he tenido que aprender y desarrollar y desaprender, porque muchas veces yo fui una persona también muy complaciente, ¿no? Que no tenía mis propias convicciones, sino que siempre estaba preguntando, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Para complacer a los demás, ¿no? Entonces es algo que me ha costado mucho trabajo, pero ahora es un gran orgullo para mí, una gran satisfacción ver a mis hijos que tienen esas convicciones muy fuertes, ¿no? Que me pueden decir con la mano en la cintura, no tengo ganas de hacer eso y no lo quiero hacer y lo voy a hacer a mi manera. Y luego ver los resultados que yo les digo, no, no, es que deberías de hacerlo así, mira, deberías de ser más metódico, deberías de estudiar primero, sentarte, ver este curso y me dicen, no, mamá, no lo quiero hacer así, lo quiero hacer a mi manera. Y luego ver los resultados, ver los dibujos tan increíbles que hacen y cómo lo aprendieron ellos solos de manera autodidacta, sin seguir ninguna metodología, ha sido muy, muy impresionante, pero también pues muy satisfactorio, ¿no? El poder darles esa libertad y el darme cuenta de que se están convirtiendo en hombres de bien, ¿no? En hombres que tienen un criterio y que no actúan solamente por opiniones externas, ni para molestar, ni por rebeldía, sino que realmente se dirigen por lo que es correcto. Analizan las opiniones, analizan la evidencia y luego ellos toman una decisión y generalmente sus decisiones son correctas. Entonces, pues eso para mí, pues me llena de mucha satisfacción. No ha sido nada fácil. Todo el tiempo estoy dudando, especialmente cuando eran más pequeños, dudaba más, lloraba más. Ahora, a medida que crecen y que veo los resultados, pues ha sido más fácil, ¿no? Seguir avanzando, seguir confiando, darme cuenta, bueno, no, no lo estoy haciendo tan mal. Em, y bueno, pues no me arrepiento de haber invertido todos estos años en ellos. Para mí, este ha sido el proyecto más satisfactorio de mi vida, más que cualquier empleo o trabajo o emprendimiento en el que hubiera podido estar. El haber dedicado todos esos años a ellos y ver ahora los resultados, pues es muy satisfactorio y no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Wow, me encanta la forma en que lo dices, de verdad me llega. ¿Te gustaría dar algún mensaje para cerrar esta hermosa charla? Ay, Dani, qué linda. Pues em, eso, sobre todo a las mamás que muchas veces sentimos eso, ¿no? La sociedad nos dice que tenemos que salir a realizarnos y que estar en tu casa no es, em, te estás negando a ti misma. Yo pienso que no existe una profesión más importante que ser papá o que ser mamá. Eh, y pienso que nuestras sociedades ahora es de lo que más carecen, de una influencia, de una presencia fuerte en las familias que fortalezca la sociedad desde adentro, desde la familia, ¿no? Desde la base. Entonces, para mí, pues es la profesión más importante y es la profesión que da para mí más satisfacción, ¿no? Y que lo veamos como un trabajo generacional. Yo ahora gozo de muchos privilegios, de muchas facilidades. A veces cuando las mamás vienen y me cuentan, no, es que mi suegra nos amenazó, habló con el DIF, nos quiere, o sea, esos conflictos, o es que me critican, mis parientes me están diciendo, y esa crítica, esa oposición, esa presión, yo no la he vivido. ¿Por qué? Porque yo soy una segunda generación, porque mis papás lo hicieron, ellos sí lo vivieron, ellos sí enfrentaron esa crítica, pero toda la inversión que ellos hicieron en mi vida ahora hace que yo pueda hacerlo con mis hijos y que tenga todo el apoyo de parte de mis papás, ¿no? De nuestra familia, mis hermanos y todo. Entonces, ese sería mi mensaje, ¿no? Como ahorita va a ser difícil porque tú eres una primera generación, porque tú estás abriendo brecha, pero tú estás abriendo el camino para que tus hijos
empiecen desde otra plataforma, para que tus hijos empiecen sin todos los paradigmas y todas las cosas que nosotros venimos arrastrando. Entonces, pues somos como un eslabón de cambio, ¿no? Nosotros vamos a poner la base para una transformación. Y entonces no lo veas así, no lo veas como que estoy perdiendo años de mi vida, me estoy desperdiciando aquí en la casa. No, al contrario, estás haciendo una gran aportación, no solamente a la vida de tus hijos, sino a toda la sociedad, ¿no? Hermoso, Priscila, de verdad, esa trascendencia que podemos hacer y de verdad yo estoy como estas familias, ¿no? Soy la primera generación y de verdad que veo resultados, lo veo, lo siento y estoy muy contenta, muy feliz de tener este papel en casa con mis hijas y al mismo tiempo realizándome, porque no quiere decir que no me esté realizando Claro, profesionalmente como claro. mujer, ¿no? O sea, realmente me siento plena Ujú. haciendo lo que estoy haciendo. Sí, exactamente. Entonces, Ay, Daniela, muchísimas gracias y muchas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo y tu valentía. Y no, muchas pues gracias. gracias. Gracias, muchas gracias a ti, de verdad eres una inspiración para mí, te admiro Qué linda. y agradezco tanto tu amabilidad, tu presencia, tus palabras. Muchas, muchas gracias por haberte tomado de verdad este tiempo y compartir todo esto. Ay, qué linda. No, no, es un placer. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Igualmente para ti. Bye bye. Bye.